En un reportaje que le hicieron esta semana a la ministra de Trabajo, pasó algo curioso. Le preguntaron sobre la relación entre los salarios y la inflación. Y claro, lo que ella contestó es que la gran preocupación de ella y del gobierno es frenar una inflación, frenar la actual inflación. Algo que, por cierto, como preocupación, la verdad que no se nota. Ahora, viniendo de una ministra de Trabajo, ¿no es curioso que cuando le preguntan sobre salarios y sobre inflación, de lo único que se ocupa es de frenar la inflación? Ella no puede hacer nada por la inflación. Eso se lo pueden preguntar a otro funcionario, al que sigue los precios, al ministro de Economía. Ella es la que se ocupa de los salarios. La que se ocupa de los salarios dice que acá lo que importa es frenar la inflación. ¿No es una señal muy clara que el gobierno le ha puesto un cepo a los salarios? ¿Cuál cepo? Bueno, el que ya conocemos. Ese que dice, mentirosamente, que en el 2023 va a haber un 60% de inflación y por lo tanto las paritarias no se pueden reajustar más allá de ese nivel. El planteo de la ministra, como el del todo el gobierno, es más o menos el siguiente. A la inflación la vamos a empezar frenando con un freno a los salarios. Bueno, si esto fuera así, implicaría despojar a los salarios de otro 15 o 20%, más allá de todo el retraso que se viene acumulando en los últimos años. ¿Por qué? Porque los salarios siempre corren por atrás de la inflación en sus aumentos. Si con inflación creciente yo piso los salarios, entonces le estoy sacando a los salarios lo que correspondería al aumento que le corresponde por la inflación reciente. Pero en segundo lugar, no es cierto que la inflación dependa de los aumentos de salarios. ¿Acaso no cayó el salario en los últimos 2 años y la inflación va en aumento? La inflación aumenta por la indexación de las ganancias empresarias. Lo vimos muy claramente con la política del gobierno de emitir pesos, sí, pero ¿para qué? ¿Para pagar salarios? ¿Para pagar jubilaciones? No, para comprar la propia deuda pública del Estado, evitar que esa deuda caiga de valor, algo que no lo logra tampoco, y sobre esa base despilfarrar recursos públicos para salvar a los acreedores de la deuda. Mientras tanto, los salarios siguen cayendo. Y tenemos a esta ministra de Trabajo que no habla de los salarios, pero sí habla de la inflación, que ella no va a resolver. ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con la CGT? Están aferrados a esa pauta mentirosa del 60%, que saben ellos también que no se va a cumplir. Bueno, dicen que si no se cumple va a haber un reajuste, se van a reabrir las paritarias, pero ¿cuándo? Cuando ya se produjo la inflación, cuando ya superó a ese 60% y por lo tanto con retraso, cuando ya el salario fue devorado por el aumento de precios durante varios trimestres. Algunos dirigentes sindicales, en general ligados al kirchnerismo, quieren resolver esta crisis con una suma fija. Pero ya sabemos que la suma fija no se incorpora al básico, no influyen los aumentos posteriores y por lo tanto es un certificado seguro a la caída del salario en el periodo que sigue. Es indudable que esto que se prometió hace un mes, de la pauta salarial del 60%, de la pauta inflacionaria del 60%, voló por los aires. Y tanto el gobierno como la burocracia sindical están empeñados en salvar ese 60% imposible. Tenemos entonces una ministra de Trabajo que se ocupa
de lo que podríamos llamar los salarios cuidados, es decir, los salarios que con un corset y con un cepo se quieren encajar en una pauta inflacionaria que no va a ocurrir. ¿Qué es lo que tenemos que plantear ante esta situación? En primer lugar, que es necesario un aumento general de salarios, de jubilaciones. ¿Por qué? Para recuperar, para reponer todo el salario y las jubilaciones perdidas del último periodo y adelantarnos a la inflación que viene. Un aumento general de salarios aseguraría por primera vez que la inflación nos corra a nosotros y no nosotros corriendo a la inflación. Y sobre ese aumento, naturalmente, que debe ser aplicado al básico y a todas las categorías remunerativas, bueno, aplicar lo que corresponde en materia de paritarias. Este es el debate que creo que tenemos que dar con mucha fuerza en el periodo que viene. Si querés leer más sobre esto, lo vas a tener en Política Obrera, que justamente el número que sacamos esta semana está fuertemente concentrado en este punto. Les mando un abrazo y hasta la semana que viene.